Bueno, los dos temas que voy a dar hoy es anestesia en paciente con insuficiencia mitral y incendio en quirófano. ¿Te gusta, Marce, el loguito que puse? Sí, está bueno. Bien, generalidades. La insuficiencia mitral es una valvulopatía que en Estados Unidos tiene una prevalencia de 2,5%. Se cree que en los países de Latinoamérica está subestimada la cantidad de personas que tienen insuficiencia mitral porque muchas veces las formas leves y moderadas no dan sintomatología. El paciente cursa hasta su vejez con la patología sin estar diagnosticada. Por eso dice que la prevalencia de la lesión moderada severa o con significancia clínica es del 1,7%, pero después de los 75 años pasa a ser de 9,3%. Etiológicamente se va a dividir en causas agudas y crónicas. Las formas agudas, que son causas graves y repentinas, es el infarto agudo de miocardio con ruptura de los músculos papilares, el trauma torácico cerrado y la endocarditis infecciosa. Y las formas crónicas, la reumática, mixomatosa, prolapso valvular, las calcificaciones del anillo mitral, los defectos congénitos, las miocardiopatías hipertróficas o dilatadas por consecuencia de un infarto previo o remodelación cardíaca. Entonces, la mayoría de los pacientes que vengan a hacerse una cirugía no cardíaca a quirófano siempre van a ser causas crónicas, porque las causas agudas generalmente necesitan resolución en el momento. Bien, la fisiopatología de la forma aguda, como decía, corresponde a un fenómeno súbito eh, relacionada a la rotura de los músculos papilares. O se rompe una cuerda tendinosa o se rompe un velo por una causa infecciosa como la endocarditis. Se desarrolla una insuficiencia mitral severa que produce un aumento de presión retrógrada, o sea, la sangre rápidamente en cada sístole pasa a la aurícula y a la circulación pulmonar. Eso produce un edema agudo de pulmón y lleva a shock cardiogénico. Es una emergencia, la resolución es hacer una reparación de la lesión o un recambio de la válvula protésica. No me cambia la diapositiva, ya voy. Ahí va. Bien, luego la forma crónica es la más frecuente y se dividen en dos mecanismos, las funcionales y las orgánicas. En las funcionales la válvula es normal, no tiene un daño en su estructura. Pero lo que sucede es que hay una modificación en la estructura del corazón que lo que logra es que los velos de las valvas no cuarten bien, no coapten bien. Em, Puede ser por remodelación ventricular posisquemia o dilatación ventricular secundaria a otra valvulopatía. Puede ser con dilatación del anillo, de sustento de los velos y dilatación auricular secundaria. Y las orgánicas son patologías que dañan eh, la válvula en sí, como la enfermedad reumática, la mixomatosis, se altera la estructura de los velos, se engrosan, se altera la excursión, hay retracción y prolapso. Bien, en la fisiopatología, lo que sucede es que cada vez que se produce la sístole, se contrae el corazón, la válvula mitral no se cierra correctamente, entonces la sangre pasa a la aurícula. Entonces hay un aumento del volumen de regurgitación. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, la aurícula empieza a recibir sangre de dos lados, desde el ventrículo y desde la circulación pulmonar. Esto aumenta la presión en la circulación vascular pulmonar, hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, al principio se produce hipertrofia, luego empieza a haber disfunción ventricular y termina habiendo una dilatación que dilata el anillo mitral y aumenta aún más la regurgitación. Es un círculo vicioso. Pero bien. En las causas orgánicas, como decía anteriormente, generalmente el ventrículo en el inicio es sano, pero después se adapta a la sobrecarga de volumen, lo cual termina produciendo una dilatación del ventrículo izquierdo, se adelgazan las paredes, lo cual mejora el flujo anterorado temporalmente.
porque permite un mayor volumen sistólico, pero luego con el tiempo ese corazón se vuelve insuficiente y ese mecanismo que contrarrestaba ya no lo hace más. Luego con la dilatación, va a haber dilatación de la aurícula izquierda, lo cual evita un aumento de la presión pulmonar. Una vez que se supera esta distensibilidad, produce hipertensión pulmonar y dilatación de las cavidades derechas. De forma retrógrado, termina habiendo insuficiencia del ventrículo derecho y empieza a haber sintomatología de circulación retrógrada, como ingurgitación yugular, edema, hepatomegalia. Y la dilatación auricular también lo que produce es predisposición a arritmias. Ahora más adelante voy a nombrar un poco más de eso. Y otra cosa a tener en cuenta es que en la insuficiencia mitral nosotros no está determinada por el valor de la fracción de eyección. Ya con una fracción de eyección del 50% ya hay grado de disfunción sistólica, porque la FEI está sobreestimada, ya que el corazón eyecta sangre tanto para la aorta como para la circulación pulmonar. Entonces nos produce una diferencia en la cantidad de sangre que había en antes de la sístole y después de la sístole, la cual no es real, no es efectiva. Bien, los signos y síntomas con los que se presentan estos pacientes están en un largo periodo asintomático, después comienzan con fatiga y cansancio por bajo gasto. Tienen disnea de esfuerzo y apnea, disnea progresiva por falla del VI con caída de la FEI, síntomas retrógrados como hepatomegalia, edema y ingurgitación yugular, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, FA, edema agudo de pulmón, choque de punta desplazado hacia la izquierda, y como vimos durante toda la carrera es característico el soplo sistólico en el ápex, en la punta del corazón, que irradia la axila. Hay segundo ruido desdoblado y el primer ruido se está enmascarado por el soplo. Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos frente a un paciente con una insuficiencia mitral que se va a exponer a una cirugía que no es cardíaca? Primero tenemos que saber la gravedad del paciente. ¿Cómo determinamos que nuestro paciente es grave o no es grave? Saber la etiología, por qué tiene insuficiencia mitral, cuál es la causa, la sintomatología que tiene, el pronóstico y el riesgo-beneficio, que es muy importante. La bibliografía comparaba, te ponía en debate de si corresponde hacerle un reemplazo total de cadera a una persona de 90 años con una insuficiencia mitral severa. Obviamente, antes de que pueda pasar a quirófano, hay un montón de cosas que se tienen que cumplir, que ahora los vamos a ver. Bueno, la optimización prequirúrgica, que tiene que ser hecha con el cirujano, el anestesiólogo y el cardiólogo, y siempre teniendo en cuenta la opinión del paciente. Bien, lo primero que tenemos que determinar cuando tenemos enfrente a un paciente con insuficiencia mitral es si es una urgencia o emergencia lo que vamos a hacer. Si es una urgencia o emergencia, sí o sí el paciente se tiene que operar. Entonces vamos a monitorear, vamos a hacer manejo hemodinámico y lo vamos a pasar al quirófano y vamos a hacer el procedimiento. Pero si no lo es, no es una emergencia y no es una urgencia, es una cirugía electiva, tenemos que discernir si la insuficiencia mitral está controlada y tenemos todos los estudios necesarios y estamos seguros de que la cirugía la podemos realizar sin riesgo, o conociendo el riesgo que tenemos, pasa a quirófano, monitoreo, manejo hemodinámico y se opera. Pero si no está controlada, porque tiene insuficiencia cardíaca, tiene isquemia, tiene arritmia, tiene una sintomatología grave, ahí lo que tenemos que hacer, quiero correr esto y no puedo, es reacondicionar al paciente. Bien. Lo primero que tenemos que determinar es el tipo de cirugía que tenemos. No solamente tenemos que tener en cuenta el estado del paciente, sino el procedimiento que se va a realizar. Y en este caso, el riesgo quirúrgico, el riesgo del procedimiento va a estar dado en si esta cirugía le va a producir un infarto o muerte en los siguientes 30 días luego de la cirugía. Y las cirugías de bajo riesgo, que tienen un menos del 1% de esta posibilidad, es la cirugía superficial, de pecho, de
dentarias, endócrinas como de tiroides, de ojos, reconstructiva, una carotidia sintomática, ginecológica menor, ortopédica menor y urológica menor. De riesgo intermedio, del 1 al 5%, tenés la esplenectomía, la hernia hiatal intraperitoneal, la carotidia sintomática, la angioplastia arterial periférica, el aneurisma, la reparación endovascular de aneurisma, cirugía de cabeza y cuello, neurológica ortopédica mayor, urológica y ginecológica mayor, el trasplante renal y la cirugía torácica no mayor. Después, con más del 5% de riesgo, las cirugías vasculares y aórticas mayores, la cirugía de hígado, la duodenopancreatectomía, la cirugía de conductos biliares, la cefalectomía, las cirugías de glándula suprarrenal, la cistectomía total, la neumonectomía y el trasplante de pulmón y de hígado. Bien, otra cosa a tener en cuenta es la capacidad funcional de nuestro paciente. No es lo mismo tener a una persona que se mantiene activa, que mantiene a su cuerpo en actividad, que a un anciano que no puede caminar. Y lo determina a través de los meses. Le hago, Sí, decime. un comentario. O Sí. sea, la insuficiencia mitral, nosotros en realidad para la cirugía nosotros tenemos que ver si es un predictor clínico mayor o intermedio. Te escucho No se mal. escucha nada. Te escucho mal, Manu. ¿Se escucha mal? A ver. Sí. Sí, muy bajito y con retorno. ¿Ahí mejor? Dale, a ver. A ver, no, que tenemos que distinguir si es un predictor clínico mayor o intermedio, o sea, si depende del área de la válvula mitral. Si el área de la válvula mitral es menor a 1 centímetro cuadrado, se considera un predictor clínico mayor, al igual que si el paciente tiene una fracción de eyección menor al 30%, con lo cual... Te referís a la estimación de severidad, que lo iba a decir más Claro, adelante. si la cirugía no es urgente, deberíamos hacer tratamiento para mejorar o estabilizar al paciente y después evaluar los METs, como vos decís, y si una vez que está estabilizado, y si el paciente tiene un predictor clínico intermedio, o sea, un área valvular mayor a 1 centímetro cuadrado o una fracción de eyección mayor al 30%, ahí vemos si tiene una capacidad funcional menor o mayor a 4 METs, digamos. Bien, acá yo tenía este algoritmo que ahora lo voy a decir, que habla lo que estoy diciendo yo, pero todo ordenado paso por paso, cómo deberíamos seguirlo. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, cuando nosotros interrogamos al paciente, ¿cómo vamos a determinar que tiene una capacidad funcional menor de 4 METs? Porque no puede hacer tareas sencillas como bañarse o peinarse, hacer caminatas cortas o hacer labores de aseo cotidianas. Y vamos a saber que tiene más de 4 METs cuando el paciente ya puede subir 2 escaleras, hace actividades de limpieza de la casa, actividad física, actividad sexual, y estos pacientes van a tener mejor pronóstico perioperatorio. Bien, otra cosa es tener en cuenta el riesgo clínico cardiológico alto. Y en este trabajo que leí lo simplificaba en que con que tenga uno de estos ya es un paciente de alto riesgo. Que haya tenido infarto agudo de miocardio, que tenga insuficiencia cardíaca, que haya tenido una ACV o una IT, que tenga insuficiencia renal y que tenga diabetes con requerimiento de insulina. Ya nosotros ya sabemos que con que tenga uno de estos es un paciente de alto riesgo y tiene que tener manejo de un paciente de alto riesgo. Bien, y el algoritmo que no es solamente para los pacientes con insuficiencia mitral, sino para todos los que tengan factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. Lo que nos dice es, tenemos un paciente con... Se escucha un ruido raro, ¿no les pasa lo mismo? No. Bueno, sí, entonces, si no se escucha, yo escucho como que hay un No, sonido... ahora se escucha bien. Bueno. Entonces,
Tenemos que determinar si la cirugía es urgente o no es urgente. Si la cirugía es urgente, se realiza. Si no, ahí evaluamos. Si tenemos un paciente frente a una arritmia, a una enfermedad cardíaca valvular grave, a una insuficiencia cardíaca aguda, a un síndrome coronario, bien, lo que tenemos que hacer es retrasar la cirugía, poner al paciente en condiciones y hacer una intervención multidisciplinaria con el cardiólogo, el anestesiólogo y el cirujano. Si no tiene ninguno de los anteriores, evaluamos. ¿El paciente tiene un stent coronario previo? Sí, si lo tiene, lo mismo que antes. Se retrasa la cirugía y se mejora el estado del paciente. Ahora no lo tiene, ahí lo que hace si tiene el riesgo más perioperatorio, más del 1%, que son los ítems que nombré anteriormente. Bien, si no los tiene, podemos hacerlo cirugía. Si lo tiene, hay que optimizar el paciente para reducir el riesgo cardiovascular. Y ahí tenés en cuenta los METs del paciente. Si tiene más de 4 METs, podemos hacer el procedimiento. Si no lo tiene, hay que hacer más pruebas, por ejemplo, una prueba de esfuerzo o otro tipo de estudio más invasivo. Si estos dan negativos, podemos hacer la cirugía. Si dan positivos, hay que hacer una conducta no invasiva, buscar otra estrategia. Si los hallazgos que se realizaron son de bajo riesgo, hacer el procedimiento, y si no, posponer la cirugía y se tendrá que buscar otra opción para el paciente. Bien. Bien, con respecto a los estudios de laboratorio, más allá de los estudios normales que se piden para una cirugía, primero tener en cuenta el electrocardiograma, que el paciente está en ritmo sinusal. Es muy frecuente encontrar pacientes con insuficiencia mitral que tengan FA por su dilatación auricular o que tengan signos de agrandamiento de la cavidad izquierda. Después la radiografía de tórax, que podemos tener cardiomegalia, crecimiento auricular o signos indirectos de sobrecarga de la circulación pulmonar, como la apnea de Kerley, por congestión venocapilar. Y fundamental, el ecocardiograma, el Doppler color, que nos va a dar cuantía de la lesión y el impacto que tiene sobre la función cardíaca. Y de igual manera lo podemos hacer con la prueba de fuerza, pero el mejor estudio es el ecocardiograma o el eco transesofágico. Bien, ¿qué vamos a evaluar en la ecografía? El diámetro del anillo, el grosor de los velos, la movilidad de los velos, el grado de coaptación de los velos, la morfología de las cuerdas tendinosas, la morfología de los músculos papilares, el área de reflujo, el diámetro de la vena contracta, el área de convergencia del reflujo proximal, la extensión del chorro del reflujo en la aurícula izquierda, la inversión del flujo en la vena pulmonar superior izquierda. Entonces, lo que tiene que el ecocardiograma nos va a arrojar estos datos, pero es una estimación de severidad. La severidad propiamente dicha la vas a dar teniendo en cuenta el tipo de paciente que tenemos, las comorbilidades asociadas, la sintomatología y la función ventricular. Pero con esto sí podemos cuantificar el grado de lesión de la válvula. Y voy a nombrar principalmente los de la severa, que son los más importantes. Cuando tiene un área jet Doppler color del ETT mayor a 9 centímetros cuadrados, lo mismo en el ET, que tenga una relación área jet, área auricular izquierda mayor al 40%, que la fracción de regurgitación sea mayor al 55%, que el volumen sea mayor de 60 mililitros, que el diámetro de la vena cava sea mayor a 0.5, de la vena contracta, perdón, sea mayor a 0.5 centímetros, que el orificio efectivo de regurgitación sea mayor a 0.3 centímetros cuadrados, que haya inversión del flujo en las venas pulmonares, que el diámetro telediastólico del VI sea mayor a 70 milímetros y que el diámetro de la aurícula izquierda sea mayor a 60 milímetros. Entonces ahí, cuando nosotros nos llega el ecocardio con estos valores, sabemos que enfrente tenemos una válvula que tiene una insuficiencia severa. Pero como la bibliografía da recomendaciones, dice que los pacientes con una insuficiencia mitral severa, pero que están asintomáticos y la función del VI está conservada, pueden someterse a cualquier procedimiento. Obviamente que van a ser pacientes de mayor complejidad y necesitan ciertos cuidados, pero se pueden someter a cualquier cirugía. Si hay síntomas o disfunción del VI, debe priorizarse tratar primero la insuficiencia mitral.
y si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 30%, la cirugía debe realizarse solo si es estrictamente necesaria y tras la optimización del tratamiento médico. Bien, otras consideraciones es que los pacientes que tienen insuficiencia mitral leve suelen no presentar complicaciones relacionadas con su valvulopatía cuando se someten a cirugía no cardíaca, y cuando es moderada severa, son pacientes de alto riesgo. Por lo tanto, requieren un manejo multidisciplinario que permita la elaboración de un plan terapéutico, por un lado, que optimice las condiciones basales del paciente, y por otro lado, que logre metas hemodinámicas definidas para esta valvulopatía. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que cumplir durante el procedimiento quirúrgico para no agravar la condición del paciente? Primero es minimizar el volumen de regurgitación. Tenemos que optimizar el gasto cardíaco efectivo y controlar la presión de la arteria pulmonar. ¿Cómo cumplimos estos objetivos? Lo ideal es mantener una frecuencia cardíaca que sea normal a alta, que vaya de 80 a 100 latidos por minuto, salvo que nuestro paciente se asocia a patología isquémica, porque si no, acortás la diástole y hay menor circulación hacia las coronarias, entonces puede llegar a producir un infarto. Pero si no tiene, lo mejor es mantener una frecuencia cardíaca alta, ya que acorta la sístole y es menor, se produce una menor cantidad de circulación retrógrada. Hay que evitar la bradicardia, ya que se prolonga la duración de la sístole y esto aumenta la regurgitación y dilata el ventrículo izquierdo y aumenta la insuficiencia mitral. Perdón, Pepe, la Sí, bradicardia prolonga la duración de la de la diástole. sístole. De la Ah, de sístole la también. Sí, Bueno. sí. Vuelve la sístole más larga, entonces aumenta el volumen de regurgitación, Marce. Hay que mantener el ritmo sinusal, debido a que son pacientes que generalmente pueden muy fácilmente hacer un FA, y si ya tienen una FA hay que tratar de mantener la frecuencia ventricular controlada. También hay que tratar de mantener una precarga normal, mantener una contractilidad miocárdica normal y disminuir levemente la poscarga, reduciendo la resistencia sistémica que a nosotros se nos da de forma involuntaria utilizando las drogas anestésicas. Cuando nosotros reducimos la resistencia vascular sistémica, o sea, reducimos la poscarga, esto favorece el flujo anterógrado. Y también la vasodilatación venosa reduce la precarga, y esto reduce el tamaño del ventrículo izquierdo y el grado de la insuficiencia mitral. No había ninguna recomendación específica sobre la ventilación, pero por eso puse este cuadrito que nos muestra cómo impacta la ventilación mecánica, produciendo aumento de la presión intratorácica, reduce la precarga del ventrículo derecho, por ende reduce la eyección del VD, por eso reduce la precarga del VI, reduce la sístole, y en el corazón izquierdo se produce una caída de la presión arterial sistólica y una presión de pulso. Por ende, lo ideal es ventilar al paciente con presiones bajas y PIP baja para no aumentar este mecanismo, le aumentarías el mecanismo de la insuficiencia mitral. Bien, el control de la frecuencia cardíaca en el perioperatorio es fundamental, por ende los beta bloqueantes y los antagonistas de calcio deben ser mantenidos. Debe haber una muy buena comunicación con los cirujanos, pero para que el paciente esté preparado, estos pacientes tienen que tener la frecuencia controlada. Y bueno, el manejo de la anticoagulación no había ninguna recomendación específica más que la habitual de todo paciente anticoagulado. Hay que tener cuidado en los pacientes, por ejemplo, que tienen isquemia y utilizan vasodilatación, porque podría empeorar la hipotensión intraoperatoria, y no hay ningún riesgo en realizar una sedación, a menos que el paciente tenga hipertensión pulmonar severa, que se puede ver agravada por una hipoventilación con hipercambio. Luego, con las recomendaciones con respecto a las técnicas anestésicas, no había nada en particular.
podías realizar casi todos los procedimientos. Ahora voy a decir las excepciones. Se puede optar tanto como una anestesia general activa o combinada y analgesia multimodal. La anestesia regional es posible realizarla ya que en pacientes que tienen una insuficiencia mitral moderada y leve, de alguna manera le disminuirías la poscarga y mejorarías el flujo anterógrado de la insuficiencia mitral. El único caso que no estaría indicado es cuando tenemos una insuficiencia mitral severa, con el paciente sintomático y con alteración de la función ventricular. No había mucho más sobre las recomendaciones de la anestesia. Siempre hay que, si vamos a realizar una anestesia general, hay que priorizar realizar una inducción lenta, y la droga de elección como hipnótico es el etomidato por su cardioestabilidad. De todas maneras hay que tener en cuenta que de forma indirecta disminuye la actividad simpática, y aunque sea cardioestable puede producir cierta hipotensión, que en estos pacientes los tenemos que tratar de contrarrestar con vasoactivos. Si utilizamos bloqueadores neuromusculares, siempre preferir los que no liberan histamina, como becuronio, y evitar la hipoxia y la hipercapnia, ya que produce vasoconstricción pulmonar y agrava la hipertensión pulmonar que puede llegar a tener el paciente, y si no te la tenía, se la generamos. Con respecto al monitoreo, hay que tener el monitoreo básico. Explicaba si es una cirugía de baja complejidad o de complejidad intermedia en un paciente leve o moderado, utilizar el monitoreo habitual, pero si es grave se tiene que utilizar el electro, el saturómetro, capnografía, temperatura, TEA invasiva, catéter venoso central, si es posible en ese catéter venoso central medir la PVC, y si es posible también medir la presión arterial pulmonar. Y en lo posible tener en quirófano un ETT o un ecotransesofágico que permita realizar todas las evaluaciones previamente señaladas relacionadas con la morfología y la función valvular y la función del ventrículo y el gasto cardíaco intraquirúrgico. Bueno, en el intraoperatorio... Con respecto Sí. a lo de el catéter de la arteria pulmonar, para medir la presión en la arteria pulmonar, Sí. a veces te puede dar una presión pulmonar que sea alta, pero que sea falsamente alta, producto de tanto reflujo mitral, y puede darte, por ejemplo, un catéter de la arteria pulmonar, te puede dar una sobreestimación del gasto cardíaco, también por lo mismo, por este reflujo, como que tener en cuenta eso. Sí, creo que más adelante lo nombro eso, es verdad eso. Lo repetía en todas las bibliografías que lo leí, hablaba mucho de eso. Bueno, durante el intraoperatorio hay que valorar adecuadamente las pérdidas y mantener al paciente hipovolémico. Si el paciente está hipovolémico, puede producir síndrome de bajo gasto, y si está hipervolémico, producir congestión pulmonar y falla cardíaca derecha. Hay que mantener al paciente normotérmico, programar una adecuada analgesia multimodal para evitar la hipertensión, que va a conllevar un aumento de la poscarga por aumento de la resistencia vascular sistémica, prevenir y tratar los cambios hemodinámicos bruscos, y evitar el uso de vasoconstrictores puros porque dificultan el flujo anterógrado y producen bradicardia refleja. Lo que decían es que está contraindicado usar, por ejemplo, NOR, pero sí a utilizarla con cuidado y que no se nos produzca un bolo de noradrenalina que le va a aumentar la resistencia vascular sistémica por los cielos, y ahí vas a aumentar el flujo anterógrado y va a producir hipertensión pulmonar. Bien, la presión de la arteria pulmonar, que es de entre 80 a 20 milímetros de mercurio, es un parámetro útil que debe mantenerse en niveles normales para evitar la falla ventricular derecha. Las causas que nos van a aumentar esta presión de la arteria pulmonar en el intraoperatorio son la hipertensión por dolor, por anestesia superficial, por taquicardia, sobre todo si produce isquemia miocárdica, por hipoxia, por hipercapnia y por broncoconstricción. Todas complicaciones y cosas que se pueden evitar en quirófano. Y sobre posoperatorio,
Todos los pacientes que tengan una insuficiencia mitral moderada severa y sea una cirugía mayor, se debe realizar en la terapia intensiva o en la UCO, con una monitorización adecuada que cuente con al menos un módulo de gasto cardíaco y un ecocardio, por lo menos un eco transtorácico.